Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir con este día caluroso, gracias por la concurrencia. Tenemos el honor y el privilegio de escuchar a alguien muy conocido, historiador conocido, muy leído y escuchado, Rubén Calomarde, así que bueno, muchas gracias por acercarte a la institución, por podernos contar esta historia, ¿no? Sus orígenes, bueno, la historia de Mar del Plata que bien conoce Rubén y bueno, compartirla con nosotros, poder compartir sus conocimientos y después, bueno, después de la charla siempre algún comentario, alguna acotación que puede ser bienvenida, alguna consulta, Rubén la va a responder. Leemos un poco el currículum de Rubén, aunque sea un poquito el currículum. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos y todas, gracias por venir. Bueno, reconocido ganador del programa televisivo Tiempo de Siembra en 1998, ¿se acuerdan, no? Todos estábamos ahí atentos al televisor para que Rubén gane y nos traiga ese galardón a Mar del Plata. Es actualmente coordinador del ciclo de historia organizado por el Sindicato de Empleados de Comercio, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestro territorio, conferencista invitado por diferentes instituciones para hablar sobre la historia de nuestra ciudad, administrador del grupo de Facebook Historia de Mar del Plata, que cuenta con 79.000 miembros, columnista del programa que conduce Hernán Río por el EP6 Emisora Atlántica, de Historia del Deporte y del programa deportivo del 95.7 Radio Universidad que conduce Aníbal Nicora, e integrante del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata. Recibió varios reconocimientos: vecino destacado de Mar del Plata por ordenanza del Honorable Consejo Deliberante, Premio Hipocampo 2001 y 2003, Faro de Oro por el aporte a la cultura 2007, Diploma de Honor del Automóvil Club Argentino, Distinción 2006 Personaje de mi Ciudad, entre otros. Bueno, con ustedes, Rubén Calomarde. Gracias. Gracias. Gracias, Marta, me vas a poner colorado un poco. Gracias al Colegio de Martilleros de invitarme hoy a esta conferencia importante para nosotros, que es los 150 años del nacimiento de Mar del Plata. Y bueno, a mí por ahí me gustó un poco tocar el tema no tan conocido de los orígenes de Mar del Plata, de historia, sus primeros protagonistas. Y a lo último, como un brochecito de oro, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una recorrida por el centro de Mar del Plata, allá por 1887, qué negocios había y qué comercios podían ir a comprar los marplatenses y los primeros turistas, ¿no? Lógicamente que Mar del Plata, como toda la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, estuvo durante mucho tiempo a mano de nuestros antepasados, los aborígenes, ¿no? Donde se destacaron los famosos yet, los genéricamente llamados pampas, y después se fueron acoplando otras parcialidades corridas desde el sur de nuestro país por la llegada de los araucanos, que fueron los tehuelches septentrionales. Lógicamente, si uno ve los hábitos y las costumbres de la época, uno se puede dar cuenta, o por lo menos hay hechos risueños, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, se practicaba la poligamia, se vendían las mujeres, cuando ya las mujeres, los hombres se cansaban de la mujer, las ponían a la venta, especialmente los caciques, pero bueno, era la costumbre de aquella gente, ¿no? Que eran nómades, cazadores, recolectores, donde Mar del Plata era importante esta zona porque normalmente a los guanacos los cazaban por cansancio, es decir, los iban encerrando hacia la zona del mar y ahí tenían parte de su comida, que normalmente era carne cruda, y les encantaba tomar la sangre. Tenían sus propias creencias, eran lógicamente politeístas, y también tenían sus médicas y sus curanderas que, bueno, trabajaban con lo que tenían a mano. Es decir, a mí me causó gracia, uno le habían succionado un ojo porque la curandera le estaba chupando el ojo para curarlo, o hacía un montón de cuestiones que hacen de lo que eran los primeros habitantes, hasta que, bueno, comienza la extensión de las fronteras, allá en 1779, durante el virreinato, y el virrey Bertis comienza
el origen a buscar el poblamiento, con la primera fortificación importante en esta zona que fue Chascomús. Y a partir de ese momento comienza el desarrollo del nacimiento de las primeras estancias, donde hace una recorrida importante. Lógicamente la primera avanzada, no me voy a detener mucho, porque si no tendríamos que hablar de ello, que fueron los jesuitas, quienes llegaron allá por agosto de 1746, de la mano de Cardiel y Fagner, que fueron los primeros jesuitas, y Strobel, que fue lógicamente el ideólogo y el hombre que hizo la primera recorrida, donde establecieron en lo que hoy es el paraje La Laguna de los Padres, específicamente, según la mayoría de los historiadores, donde está el Museo José Hernández. Posteriormente son los tiempos de los García. ¿Por qué voy a decir los García? Porque es el coronel Pedro Andrés García quien lógicamente, enviado por los virreyes en aquel momento, en la primera década de 1810, comienza a trabajar en toda la campaña para ir buscando nuevos espacios y conformar las primeras organizaciones militares y lograr establecer por lo menos fortines para que la llamada civilización comience a tener un protagonista en todos estos sectores. Ese fue el coronel Pedro Andrés García. Y su hijo, un muy conocido por aquellos años, por ahí me va a salir un poco lo de historiador argentino, porque siempre fue mi especialidad, se llamó Manuel José García, que fue ministro de todos los gobiernos. Me hace acordar una persona que anda dando vuelta hoy en día. Manuel José García, que fue ministro de todos los gobiernos, y especialmente durante la gestión de Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él fue su secretario de Hacienda y fue quien convenció a la legislatura de Buenos Aires para pedir el primer préstamo de la República Argentina, que fue el famoso préstamo de la Varig. Yo no me quiero extender en la parte nacional, pero van a ver cómo está relacionado con Mar del Plata, porque este préstamo, que fue aprobado por la legislatura, aunque muchos legisladores del Estado de Buenos Aires en aquel momento, todavía éramos Provincias Unidas, no estaba la organización nacional siquiera, éramos estados independientes con alguna delegación al Poder Nacional. En este caso estamos hablando de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires encargados de las relaciones exteriores, en este caso Martín Rodríguez. Y la importancia de esto es que nadie presta plata por prestártela. A la plata hay que darle una garantía de devolución. Y la garantía de devolución fueron las tierras de la provincia del Estado de Buenos Aires. Por consiguiente, esas tierras no se podían vender porque estaban hipotecadas. Entonces, aparece una idea que fue la ley de enfiteusis, que es el arrendamiento de las tierras para que sean utilizadas, le den un rédito al Estado, pero no las podían vender. Y anteriormente, en 1817, cuando se produce el enfrentamiento entre los saladeristas y los abastecedores, que perjudicaron el comercio de la carne, porque en esto de utilizar el salado para exportar, provocaba la carestía del ganado. La gente le faltaba lo vital que era la carne. Los argentinos en aquel entonces eran carnívoros. No sé la cantidad de kilos que comían cada uno y todas las comidas eran base de carne. Y esto de haber creado los saladeros perjudicaba. Entonces, había que buscar una solución. Extender las fronteras. Por eso nace, por ejemplo, para citar el Fortín de Miraflores, acá en el partido de Maipú, que sería lo más cercano a lo nuestro. Y un señor vinculado al poder de aquellos años, Pedro Alcántara Capdevila, pide, porque todavía no estamos hablando del préstamo, sino es anterior, el problema de los abastecedores y saladeristas, le pide, o por lo menos solicita, al directorio que le entreguen tierras de realengas. Estas tierras son lo que hoy es el Partido General Porredón. Pedro Alcántara Capdevila era
un estanciero de la zona de Quilmes, pero no cumplió, vaya a saber por qué. Entonces estas tierras le fueron quitadas hacia 1821, pero cuando volvió la ley de Fiteusis, y seguramente Alcántara Capdevila tenía una fuerte influencia con el poder de aquel momento, se las vuelven a entregar en enfiteusis. Pero bueno, lamentablemente, él no la va a poder usufructuar porque va a fallecer. Entonces, los herederos se la van a otorgar, lógicamente flojita de papeles, ¿no? Porque no existían escrituras sobre las tierras. Le entregan el tema de la enfiteusis y la pagan. Y este señor, que eran dos hermanos, pero bueno, la cara visible era Ladislao Martínez Castro, dentro del círculo unitario, en los tiempos de Lavalle, como gobernador de facto, porque había derrocado a Manuel Dorrego, le entregan lo que hoy es el Partido General Porredón. Y es su hermano, Marcelino Martínez Castro, quien es el que viene a poblar toda esta zona, y van a crear una estancia, se llamó la estancia de la Laguna de los Padres. A partir de ese momento, sí, efectivamente, comienza a establecerse una suerte de estancia en nuestra zona, abarcativa de, ya le digo, de todo lo que es el Partido de General Porredón. Ahora, ¿qué pasó? Esta gente unitaria estaba vinculada a los estancieros y en 1839 se involucran en la revolución de los estancieros de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno de Rosas. Sabemos que van a fracasar, el famoso grito de Dolores. Hoy, bueno, Dolores tiene la grieta histórica, la siguen teniendo, estuvimos la otra vez, siguen las diferencias entre rosistas y antirrosistas, pero lo cierto es que estos estancieros fueron derrotados en la batalla de Chascomús y tuvieron que escapar, entre ellos los Martínez Castro. Entonces, ¿qué pasó? Estas estancias quedaron embargadas. Es decir, los Martínez Castro perdieron la posesión. Por eso se cree que en la primera década, por lo menos los primeros años de 1840, alguien que tuvo bastante influencia fue Rafael Hernández, el padre de José Hernández. Por eso hay una vinculación con José Hernández, porque bueno, el hijo lo acompañaba a su padre porque había fallecido su mamá y le habían recomendado acompañarlo. El padre vendría a ser una suerte de arriero. Por eso rumbearon por esta zona y por otra estancia en otro lugar llamado Camarones. Quien finalmente lo va a suceder es que los Martínez Castro van a recuperar las tierras. Pero como no estaban confiados con el gobierno de Rosas, lo primero que van a hacer va a ser venderlas. ¿Y quién las va a comprar? Era un proveedor del Estado de Buenos Aires, un hombre muy vinculado al gobierno de Juan Manuel de Rosas, que se llamó José Gregorio Lezama, que administró todas sus pertenencias, todas sus estancias, todos sus campos sin conocerla. Es decir, él mandaba gente de confianza y desde hoy, donde está el Parque Lezama, ahí tenía la administración de todos su negocio, una suerte de City en aquel momento, donde manejaba todos los negocios. Él mandó a los hermanos Ortiz, Javier, Pedro e Inocencio Ortiz, a venir a poblar, fracasaron, después volvieron, en lo que se conoció como el paraje de los Ortices. Ahí ellos ubicaron el sector de los campos de José Gregorio Lezama. Y finalmente, hacia 1856, y acá por ahí hay un error histórico, aparece comprando todos estos campos una empresa que se llamó Sociedad Rural, nada que ver con la Sociedad Rural Argentina. El emprendimiento se llamó Sociedad Rural y estaba integrado por capitales brasileños, no portugueses. Su cara visible, el único que conocemos, hubo varios nombres también, fue el Barón de Magua, que era un banquero, que estaba conectado
con la Baring Brothers de Inglaterra y con la Rothschild. Él abrió un banco en Buenos Aires y otro banco en la Confederación Argentina en aquel entonces, cuando el país estaba dividido en dos partes. Y este hombre va a trabajar con este consorcio y va a poner una suerte de administrador que fue un portugués llamado Coelho Meirelles, que por ahí decimos el saladero de Coelho Meirelles, pero en realidad al principio no fue el saladero de Coelho Meirelles, fue la sociedad rural. Ahora, ¿qué pasó con este negocio? Y no se sabe. Se dice que a lo mejor le hicieron creer, habrá sido Lezama, qué sé yo, que le hizo creer que había mucho más ganado cimarrón del que había, y que las estancias estaban más pobladas, pero bueno, no sucedió y no prosperó. Entonces, como buen banquero, Magua dijo, bueno, lo ponemos a la venta, y Coelho Meirelles dijo, bueno, lo compro yo, levantó la mano y en 1857 quedó como dueño del saladero. Pero bueno, el saladero no funcionó. Coelho Meirelles tenía problemas de salud, pero también problemas, ¿cómo les podía explicar? Que ya en aquel momento existía en Mar del Plata dos casas de juego, que era la Fonda de Huevo y la Fonda de Cabrera. Y el hombre le gustaba la timba y perdió mucho dinero ahí también. Es decir, ese fue el problema de él, la salud y todo lo que era la parte económica. Seguramente gastaba más de lo que le entraba. Pero bueno, definitivamente, en 1860, la escritura se firma en noviembre, va a aparecer un hombre que le va a comprar las tierras, y ahora vamos a ver cómo, que se llamó Patricio Peralta Ramos. Ahora, ¿quién era Patricio Peralta Ramos? Era un hombre que había nacido en Buenos Aires el 14 de mayo de 1814. Ramos, Peralta por el padre, Ramos por la madre, nombre compuesto. El padre fallece a los pocos días de nacer él. Trabajó como dependiente en una tienda y en un proveedor del Estado que hacía ropa para el ejército, que se llamó Simón Pereira. Con este hombre él trabajó un tiempo. Posteriormente, Simón Pereira toma la decisión de buscar nuevos rumbos. Se contacta con el gobierno Rosas, le decía yo, en esto de los embargos a los unitarios, de que algunos estancieros perdían sus campos. Simón Pereira lo aprovechó y que se retira del negocio y se lo vende a Patricio Peralta Ramos. Y él se dedica a la parte de campos. Como su mujer se llamaba Iraola, nacieron los Pereira Iraola, dueños de un latifundio importante dentro de la provincia de Buenos Aires y otros sectores. Patricio Peralta Ramos fue miembro de la Sociedad Popular Restauradora, el brazo político del gobierno de Juan Manuel de Rosas, vinculado al poder porque él seguía siendo proveedor del Estado, donde lógicamente estar cercano al poder siempre trae recursos. El problema para Peralta Ramos es, bueno, cuando empezaron a caerse los recursos, las intervenciones de las potencias extranjeras, Francia primero, Francia e Inglaterra después, la vuelta obligada, etcétera, etcétera, y la caída de Rosas. Esto provocó que el negocio mermara. Y Peralta Ramos buscó otros rumbos, aunque siguió manteniendo su tienda. Y va a comprar 3 campos en lo que hoy es el Partido de Rojas. Pero el negocio no le prosperó, por lo que las tuvo que vender. Y se las vendió a alguien también vinculado a Mar del Plata, por lo menos el nombre nos suena, que se llamó Saturnino Unzué. Saturnino Unzué es quien le compra a Peralta Ramos todas las tierras de Rojas. Pero también Peralta Ramos se entera, esto suerte para los marplatenses, ¿no?, que la situación de Coelho Meirelles no era buena y aparece como futuro comprador de estas tierras. Ahora, la cuestión es que Patricio Peralta Ramos no compra las 32 leguas para y por él. Él no viene a Mar del Plata como estanciero. Seguramente
se hizo una vaquita entre los conocidos de él, o por lo menos lo compró para venderlo, porque van a aparecer otros nombres. Y acá aparece un nombre importante dentro de la sociedad de Buenos Aires, que también había sido proveedor del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que tenía mucho dinero, y llamó Anacarsi Lanús, donde una localidad lleva su nombre, quien compró tierras acá en el partido de General Porredón. Entonces, las 32 leguas que compra Patricio Peralta Ramos, que abarcaba Estancia Laguna de los Padres, Estancia de Cobo y San Julián de Viborata, pasan finalmente a diferentes dueños. Va a aparecer, hasta me pongo contento, porque aparece el nombre de Rudecindo Barragán, que era un trabajador, era el capataz de lo que era el saladero, que bueno, va a tener sus propias tierras también. Aparecen otros nombres importantes, como Benigno Barbosa, que va a comprar o va a quedar como dueño de lo que es la parte de la estancia de Toizangó, cerca de la Laguna de los Padres. La estancia de la Laguna de los Padres, que la compra Eusebio Subiarre en 1861, aparece Manuel Cobo comprando la estancia de Cobo, y que se quedó Peralta Ramos, porque estamos nombrando todo esto, y él se va a quedar con lo que se conocía en aquel momento como el puerto de la Laguna de los Padres. Y en sociedad, lo que hoy es el sur del partido de General Porredón con Benigno Barbosa. Eran socios. Sería desde Juan B. Justo hacia el kilómetro 20, lindando con los campos de Martínez de Hoz. Esa es la estancia de Cabo Corrientes, en sociedad. ¿Qué va a pasar? Que en 1866, Benigno Barbosa, que aparte de tener los campos, como yo les comenté, en lo que era la zona laguna, también era dueño de lo que hoy es en la zona de Cobo, en la ruta 2, y va a morir de una indigestión en lo que era un almacén de ramos generales, una suerte en aquel momento de pulpería, a cargo de Pedro Beuchet, que fue, digamos, juez del partido de Balcarce en aquel momento, y bueno, que hoy, lamentablemente, bueno, se armó un litigio muy importante, porque Benigno Barbosa no reconoció a sus hijos naturales, quienes sí después comenzaron a exigir el reconocimiento de sus derechos de sucesión. Ahora, lo que es la parte de la estancia de Cabo Corrientes comenzó en un litigio que duró más de 25 años, pero siempre en la administración de los Peralta Ramos, hasta que la justicia determinó que pertenecían a los Peralta Ramos. Todo lo que es la estancia de Cabo Corrientes, que después Patricio Peralta Ramos se lo va a delegar a su hijo Jacinto Peralta Ramos. Y comenzó también, en lo que por lo menos era el sector que le había quedado a Patricio Peralta Ramos, el impulso de un pueblo. Pero bueno, él se presenta varias veces, ya Juana Peña, que fue juez de paz del partido de Balcarce, porque recuerden que los jueces de paz funcionaban de acuerdo a donde estaban las estancias, si no había pueblos nada. O sea, cada juez de paz tenía, digamos, el lugar. Por ejemplo, cuando estuvo en la estancia de los Martínez de Hoz, cuando Floribelo Acosta fue juez de paz porque era el mayordomo de la estancia. Hasta que, bueno, comienza la presión para constituir un pueblo, pero bueno, va a comenzar a haber un problema. ¿Dónde lo colocamos el pueblo? Peralta Ramos quería en la costa. Pero los serranos no lo querían al lado del mar. Lo querían en la zona donde hoy es Balcarce, para citar un lugar. Y con otro problema, ¿cómo vamos a armar un pueblo en un lugar que tiene dueño? Tenemos que buscar tierra fiscal en algún lado. Entonces se buscaba que Mar del Plata estuviera lo que hoy es en el partido Mar Chiquita. Pero bueno, finalmente se resolvió que ante la nota que presenta el 14 de noviembre de 1873 Patricio Peralta Ramos al gobernador Mariano Acosta, que después fue vicepresidente de la República, acompañando a Nicolás Avellaneda, que va a ser uno de los últimos decretos que firme, solicita
en una nota donde especifica todas las bondades, ya la conformación del pueblo, de la necesidad de crear un pueblo, que se llame Mar del Plata, dice Peralta Ramos, en la nota. Pero bueno, ¿cómo estaba el problema? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, salomónicamente. Las tierras son de Peralta Ramos, pero nos va a tener que entregar plaza para hacer la iglesia y todos los lugares que se necesiten de espacios públicos. Se llega a un arreglo y así, el 10 de febrero de 1874, se establece el decreto que lo promulga, porque ya lo aprobó la legislatura de Buenos Aires, del nacimiento de nuestro pueblo, que posteriormente, en octubre de 1907, va a ser ciudad de Mar del Plata. Pero acá viene también la cuestión, ¿no? Es decir, ya tenemos la aprobación del pueblo, pero en el artículo número 3 del decreto de la legislatura de Buenos Aires, sostiene que el pueblo se va a llamar como el partido. Si el partido se llamaba Balcarce, el pueblo era Balcarce. O sea que nosotros nacimos como Balcarce, como pueblo de Balcarce. Así lo decía y lo dice, porque todavía están los registros, el decreto. Que en Mar del Plata me llama la atención, me estoy rompiendo la cabeza, dice, el 10 de febrero se festejó el nacimiento de Mar del Plata con una comida, un almuerzo en la casilla de Peralta Ramos en Rivadavia y la Costa, y en Rivadavia y Buenos Aires. Alguien le dijo a Peralta Ramos, che, mirá que el 10 lo firma, o fue después, porque si no es imposible que esté firmando el decreto y en Mar del Plata estén festejando. O sea, si alguien le dijo, mirá, che, el gobernador se lo ponemos el 10 y lo festejamos, y se lo dijeron unos días antes. Porque bueno, se dice que el 10 de febrero se celebró en Mar del Plata. Y con respecto a lo que yo le decía de la localidad o el pueblo de Balcarce, una señora la otra vez lo dije en el Facebook, me hizo reír, ¿no? Con respeto, ¿no? Porque ella me decía, pero ¿cómo van a ser Balcarce si yo nací en el año 50 y dice que nací en Mar del Plata? Sí, yo nací en el 58 y también soy marplatense. Pero ¿qué pasa? Por uso y costumbre. Pero a alguien se le ocurrió en 1961 modificar la ley. Y a partir de 1961 oficialmente fuimos Mar del Plata. Pero, dice, ¿cómo? ¿No está Balcarce? No. Si ustedes ven que hoy Balcarce tiene dos nombres indistintos. O lo llaman Balcarce o es San José de Balcarce. Y nació el 21 de julio de 1876 con el nombre de San José de Balcarce. Oficialmente San José de Balcarce. Esa es la cuestión en los primeros tiempos de lo que es Mar del Plata y con respecto a su nombre. Así que bueno, ahí vamos haciendo una recorrida. No nos falta mucho, porque tampoco me quiero ser muy extensivo. Yo lo que quiero hacer hoy es un disparador, que usted, alguno me diga, salgo corriendo a comprar un libro de la historia de Mar del Plata, a ver si te está diciendo la verdad o no. Eso es lo que busca un historiador. Pero también habíamos quedado en que las pocas tierras que le habían quedado a Patricio Peralta Ramos, con todo lo que había comprado. Y él en 1875, él toma la resolución de volver a Buenos Aires. O sea, en 1875. Pero antes de irse, toma una decisión. En lo que era el puerto de la Laguna de los Padres, donde estaba el muelle de Saladero, llamado en ese momento Muelle Peralta Ramos, porque se dedicó un poco a la actividad saladeril también, no anduvo muy bien, pues ya los saladeros comenzaban a perder su protagonismo dentro de la historia económica argentina, resuelve venderle a su yerno, Juan Barreiro Babio, la mitad indivisa de sus tierras y la venta del saladero. Es decir, el saladero pasó en poder de Juan Barreiro, lo que es ahora el centro de Mar del Plata. Y el resto de las tierras, de lo que le quedaba, hasta Juan B. Justo, lo pone a nombre de Jacinto Peralta Ramos, que digamos que era su mano derecha.
Ahora, ¿qué pasó? A principios de 1877 muere la esposa, Matilde, la esposa de Juan Barreiro. Y él toma la resolución en mayo de 1877 de firmar un acuerdo con un estanciero saladerista de la zona de General Lavalle, en el Tuyú, que se llamó Pedro Luro. Y resuelven en ese contrato entregarle sin cargo el usufructo del saladero. O sea que ahí aparece Pedro Luro en forma gratuita. Pero Pedro Luro, que no tenía grandes estudios, pero lo podríamos traer hoy como ministro de Economía para que nos salve, tenía visión económica el hombre. E inmediatamente, en noviembre de 1877, firma la escritura, comprando el saladero y quedando en sociedad con los Peralta Ramos del resto de las tierras. A partir de ese momento nace una inmobiliaria en Mar del Plata, porque comienzan a vender las tierras en sociedad. Hasta 1885 que resuelven la separación. ¿Cómo hacen? Bueno, van a la escribanía de Manuel Canata, que era el escribano de Mar del Plata, que después fue el primer jefe del registro civil de nuestra ciudad, y establecen que un color celeste, una parte sea de uno y el color rosa sea de otro. O sea que lo que es la parte de lo que es todo el oeste, Parque Luro, todo eso quedó en poder de los Luro y el resto quedó en poder de los Peralta Ramos, y ahí comenzaron a seguir vendiendo, ¿no es cierto?, las tierras. Y con respecto a Pedro Luro, bueno, comenzó a hacer un trabajo importante dentro de lo que es Mar del Plata, abrió una barraca, que es la barraca Luro, ahí en lo que es Luro y Corrientes, abrió un molino, el molino Luro, en la zona de lo que es Independencia y Colón. Más allá, abrió de todo lo que eran tipos de granja, verdura. Fue el que se hizo cargo del hotel que se llamaba La Mueblada en aquel momento. Después pasó a ser el Gran Hotel en 1886. Y una cierta cantidad de negocios, porque bueno, él tenía la costumbre de asociar la gente. Abrió una empresa que le fracasó con otro socio, el Negro Animal, que era venta de cebo y de velas en lo que hoy es la estación terminal de ómnibus, y así un montón de emprendimientos. Uno cuando ve por ahí las primeras escritos, o por lo menos las primeras ordenanzas de lo que era la corporación municipal en aquellos años, bueno, había una fuerte diferencia entre don Pedro Luro y otros miembros de la comisión, porque siempre había algunas peleitas de esto sí, no lo dejamos, esto no lo vamos a aprobar. Pero bueno, el hombre era muy visionario y a él le debemos el impulso de Mar del Plata como ciudad turística, porque él viaja a sus terruños, él era vasco-francés, y ahí, bueno, ve Biarritz, ve lo que era el lugar donde Luis Bonaparte, bueno, digamos que fue Napoleón III, emperador de Francia, en estos avatares de la política francesa, donde había establecido como base de operación en el verano Biarritz. Y ahí la nobleza francesa pasaba sus veranos. Y a esto, bueno, sabemos que ya don Pedro Luro comenzó a tener problemas de salud, y bueno, llegó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, que venía en campaña prosiletista porque quería ser presidente de la República. El gobernador estaba recorriendo buscando votos en aquel momento y prometió acá en Mar del Plata, en abril de 1883, que se conformara, o por lo menos que tuviera Mar del Plata el ferrocarril. Convenció al Ferrocarril Sur, y así llegó el ferrocarril el 26 de septiembre de 1886, el Banco de Provincia, 1884, y el telégrafo, ese mismo año. Así que fueron las tres bases fundamentales para que Mar del Plata tuviera el crecimiento. Ya con el ferrocarril, imagínense que llegaba hasta Maipú, toda una odisea venir a Mar del Plata en carruaje. Pero ahora empezó a venir el ferrocarril. Y rápidamente
cuando viene en la primera temporada, viene el ferrocarril, el Gran Hotel recibe a la gente y después al otro año abre el Bristol Hotel, que también era de José Luro y familia. Es decir, todos vieron la oportunidad del negocio, que me parece muy bien. Esto es más o menos un pantallazo de lo que es el origen de Mar del Plata. Y como yo les había prometido, allá por finales de la década del 80, si uno hace una recorrida por el entonces Boulevard América, se va a encontrar con que en lo que era en La Rioja, hoy es La Rioja y Luro, existía el Hotel La Amistad de Urrutia, de Miguel Urrutia, que era un hotel para los viajantes y para las primeras familias que venían a radicarse en Mar del Plata. Enfrente estaba lo que fue la segunda municipalidad que estaba alquilada. Posteriormente nosotros vamos hacia lo que es hoy Hipólito Yrigoyen y Luro, nos vamos a encontrar el almacén del Puente. El almacén del Puente, ¿por qué se llamaba así? Porque, bueno, cruzaba en un puente lo que era el arroyo San Ignacio en un principio, después el arroyo Las Chacras. Posteriormente, en lo que era llegando a San Luis, ahí estuvo durante un tiempo la escuela número 1 y la escuela número 2. La escuela número 1 de hombres y número 2 de mujeres. Posteriormente, después, vamos a encontrando por ahí otros negocios, y en Córdoba y Luro estaba lo que fue la farmacia de Valentini. La de don Antonio Valentini, que se conoció como la botica del puerto. Hacia Santiago del Estero estuvo, o por lo menos quedaba en pie hasta la década del 30, el primer rancho El Saladero. En Santa Fe y Luro nos encontramos con la escribanía de Manuel Canata, que fue el primer escribano en Mar del Plata. Posteriormente, en Luro Corrientes, yo le decía, estaba la barraca Luro, y hacia 25 de mayo después abrió la carpintería de Cecia. Cuando vamos bajando ya a la zona de Entre Ríos y Luro hacia la derecha, se podía apreciar el Gran Hotel. Y si bajábamos por Luro, donde posteriormente estuvo el Club Mar del Plata, ahí podíamos encontrar el pabellón, que fue la primera sala de espectáculos de Mar del Plata. Si tomamos por San Martín, digamos, estamos hablando de las dos arterias principales, nos encontramos en Corrientes y San Martín los comedores del Bristol Hotel, que es la primera parte inaugurada del Bristol Hotel, que hoy pueden ver algunas de las fotos, y hacia Santa Fe nos encontramos con el Hotel El Progreso, que era de Pedro Urrutia, el hermano de Miguel Urrutia, que también tenía un hotel en esa esquina. Después podíamos encontrar una tienda, que era de Cipriano Larrea, la verdulería y frutería, de no sabemos el apellido, pero era Bongiorno, porque bueno, él decía todos los días Bongiorno, Bongiorno, y todos iban a la frutería de Bongiorno. Después podían encontrar la farmacia de Hilario Moedo, que fue la primera farmacia de Mar del Plata. Podían encontrar la casa de fotografía de Carnaghi, y así sucesivamente hasta llegar a la calle Córdoba y San Martín, la peatonal, donde está el Palacio Árabe. Ahí se encontraba la confitería de Pose. La confitería de Pose fue la confitería más importante que tuvo Mar del Plata, donde ahí se encontraban todos los personajes de nuestra ciudad. Los comerciantes, estancieros que por ahí terminaban de la zona, se venían a tomar una copa, a jugar a las cartas, había billar, pero siempre era con cuestión de, digamos, de hombres. Ahí las mujeres no entraban, o sea, era todo para hombres. Ahí llegaban los diarios de la época y se hablaba de política. Se peleaban los conservadores con los mitristas, los que eran alcinistas, ahí en esa confitería. Pero también servía como trampolín para futuros noviazgos. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando de cada 80, la única capilla que era la de Santa Cecilia,
inaugurada en noviembre de 1873, así que las chicas los domingos a la mañana pasaban por la puerta de la confitería Pose para a ver si podían ser conquistadas por algunos de los muchachos que estaban ahí adentro, ¿no? Así vamos haciendo la recorrida. Después, bueno, había una peluquería de Aprotis, después estaba la ferretería del Candado, así se llamaba, y sucesivamente lo que hoy, por ejemplo, me preguntan, ¿qué había donde está la Plaza San Martín? Un descampado. Era plaza, pero no era plaza. Eso es lo que tenía Mar del Plata sobre finales de la década del 80. Esa es la Mar del Plata que después, con todo el crecimiento de Mar del Plata, se fue haciendo paulatinamente con la llegada de la aristocracia, con la llegada de la clase media, o por lo menos gente de poder adquisitivo. Ya venía gente con dinero del interior de la República Argentina. Después lo que fue la década del 20, recién lo hablábamos con el señor, lo que era el impulso que dio el socialismo, la creación de la Asociación de Propaganda y Fomento, integrada por comerciantes de Mar del Plata, que buscaban mejorar todas las condiciones de Mar del Plata para hacerla cada vez más linda y promover el turismo en Mar del Plata. Así comenzó a llegar otro sector de la sociedad, en esa paradoja de que tal vez era un hotel donde era para gente muy importante, pero el mismo dueño hacía un hotel más o menos al lado. Entonces podía abarcar el espectro social y después posteriormente, bueno, en la década del 40, con la llegada del turismo social. Y algo muy importante para Mar del Plata que fue la pavimentación de la Ruta 2. Allá por el 5 de octubre de 1932, Mar del Plata tuvo su ruta, perdón, 1938, tuvo su ruta propia. Porque antes, lógicamente, los autos llegaban, era una odisea, por caminos de tierra o por los carros que entraban por lo que hoy es la Avenida Constitución, que era la entrada de Mar del Plata. Y bueno, y mi abuelo Emiliano Calomarde era el dueño de la quinta de la entrada de Mar del Plata en Constitución y 180. Así que bueno, con esto redondeo el tema, quedo a disposición de ustedes, espero que la hayan pasado bien y que no los haya aburrido fundamentalmente. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Creo que como decía Robert, es un disparador para que todos pensemos y recorremos por lo menos historias. Estamos contando de la capilla de Santa Cecilia y el otro día alguien me comentó, bueno, acá tenemos esa alumna de Santa Cecilia. Son nuestras hermanas. Bueno, y claro, Santa Cecilia pertenecía a la cárcel, no pertenecía a Mar del Plata. Exacto. Sí, exactamente. Era parte de lo que era el partido de Balcarce cuando nace, ¿no? Allá por 1873. La importancia también de la capilla es que es el punto inicial del nacimiento de Mar del Plata, porque es donde empieza a trazar Carlos Chaperús, contratado por Peralta Ramos, para que establezca las primeras 100 cuadras de Mar del Plata. O sea que el nacimiento de Mar del Plata es ahí. Y tal es así que nosotros ya teníamos la escuela, que era la Escuela Rural San José, que quedó fuera del pueblo, porque estaba en 3 de febrero, Balcarce, Mitre y Hipólito Yrigoyen. O sea que no contemplaron que siguió siendo una escuela rural. Hasta que después, bueno, fue trasladada, como te decía, a Lurio y San Luis y posteriormente, donde hoy la conocemos, allá por finales de la década del 80, en 1887, se comienza a hacer la primera construcción de la Escuela 1 y posteriormente, en 1917, es la construcción de la escuela tal cual la conocemos hoy en día, ¿no? Y bueno, nosotros que quisimos hacer estas charlas abiertas por los 150 años, bueno, tenemos una historia en el colegio de planos, de loteos, de bueno, mucha historia de Mar del Plata, pero bueno, muy buena la referencia a la primera inmobiliaria, que no la conocimos, nunca la nombramos. El colegio arranca en el año 61, pero bueno, hay una historia atrás de un centro y hay una historia de, bueno, que es inmobiliaria histórica de Mar del Plata. Sí, que la manejaban estas dos familias, ¿no? Bueno, después ahora me vino a la memoria, me acuerdo de
voy a traer, allá está el Cholo Océano, hay un libro que escribió Mario Trucco, donde él refiere de que era muy chiquito y bueno, él veía que todos los carteles decían Rodolfo Peraca, Rodolfo Peraca, Rodolfo Peraca. Entonces él le dijo a los padres, mamá o papá, dice, este Peraca es dueño de toda Mar del Plata. Era el de la inmobiliaria más importante y que hacía los remates más importantes de Mar del Plata, porque bueno, Peraca fue quien remató todas las instalaciones del Bristol Hotel, ¿no? Buenas tardes. El año pasado yo hice un paseo con un grupo de personas mayores de la municipalidad y estuvimos en la zona fundacional del Mar del Plata, ahí donde está el Colegio Santa Cecilia, la capilla. Y una de las cosas que... esto es anecdótico. Cecilia nunca estuvo en Mar del Plata. Jamás estuvo en Mar del Plata. Eso es lo que nos comentaron. O sea, la capilla fue hecha por el gran amor que tenía Patricio Peralta Ramos por su mujer, pero ella jamás estuvo en Mar del Plata. Sí, bueno, es así, no estuvo en Mar del Plata porque se murió. Fíjate que Patricio Peralta Ramos compra en septiembre la escrituración es en noviembre y la mujer de él murió en febrero de 1861, justo después de tener su último bebé, fueron 14 o 15, algunos dicen 14, otros 15, y bueno, murió producto del parto, una infección y murió el bebé también. Así que imposible que la conociera. ¿Sí? Con sus dos primeros hijos que eran chiquitos. Exactamente, con Eduardo y Jacinto Peralta Ramos. Sí, más o menos calculaba que tendrían 12, 13 años aproximadamente, uno nació en el 47, otro en el 49, Jacinto era un poco mayor, Eduardo fue intendente de Mar del Plata y Jacinto Peralta Ramos, bueno, fue miembro de la corporación municipal. El primer cementerio de la ciudad, ¿dónde estuvo ubicado? Digamos, el primer cementerio público, digamos, a mano del Estado, ahí en la loma de Santa Cecilia, donde después estuvo la propiedad, que bueno, no me acuerdo el nombre, fue de un italiano, y después lo compró Norberto Fresco y su esposa, la esposa era también la Peralta Ramos, ¿no? Delia Peralta Ramos es la que compran esa propiedad donde estuvo el cementerio, pero que estuvo hasta poco tiempo, hasta 1887, cuando se abre el cementerio de la Loma, que después, bueno, tuvo muchísimo mayor protagonismo, pero en 1886-87 estuvo abierto porque Patricio Peralta Ramos estuvo un año ahí en el cementerio. Después, bueno, la familia pidió permiso para trasladarla. Y muchos de los cuerpos eran obligados a retirarlos y trasladarlos, digamos, al cementerio de la Loma. Pero, bueno, algunos aparentemente han quedado. Después, cuando se desenterró y se hizo lo que sería en la explanada norte, bueno, aparecieron muchos cuerpos y por eso todavía se dice que los espíritus de estos muertos andan dando vuelta en esa zona, ¿no? Es parte de la liturgia. Digamos que no tenemos grandes cementerios públicos. Después, bueno, tenemos el de la Loma, el de ahí de Tres Arroyos y Alvarado, ¿no es cierto?, que funcionó muy poco porque era un bajo en la década del 20, y después, bueno, el cementerio Parque, que la verdad que no dan ganas de ir, ¿no? O sea, estuve el otro día y no me gusta nada. Lo que sí podemos decir también con respecto al por qué el cementerio no de ahí de donde después tuvo el vivero, por una sencilla razón. Pedro Legario Luro había comprado en sociedad, quería armar una especie de barrio residencial, que lo hizo y fracasó en esa zona. Entonces quería que se trasladara a ese cementerio y ofreció esa zona, que era, porque dijimos, viste que esa zona dijimos que era de los Luros, pero bueno, no prosperó y quedó el cementerio ahí. Posteriormente se intentó acrecentarlo, porque en lo que es hoy el Parque Primavera, pero bueno, no se podía enterrar porque hay mucha roca ahí abajo, así que fracasó y después, bueno, se resolvió después que naciera el cementerio Parque. Y después, bueno, anteriormente se enterraba en cualquier lado. Y hubo un cementerio que fue el de los Luros, en lo que es en la zona de Castelli, Guido, Garay. Ese era el cementerio de los empleados de Luro, los que morían
por lo menos los trabajadores del URU eran enterrados ahí en forma particular, que después hubo que trasladarlos al cementerio público. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que es la parte de la historia de los cementerios marplatenses, ¿no? ¿En qué se basó Peralta Ramos en llamar Mar del Plata? Mira. Mar podemos imaginarlo, pero Plata, del Plata. Mira, hay muchas versiones. Yo voy a ir a lo que es lo más seguro. Patricio Peralta Ramos nació en Buenos Aires, a orilla del río de la Plata. Y se vino a una ciudad donde había un mar. Entonces le puso Mar del Plata. Esa es la explicación más lógica que podemos encontrar. Después puede encontrar 300.000 versiones. Pero la más lógica es asociar el río de la Plata con Mar del Plata. Mar de Plata. Y después le pusieron el Mar del Plata. Después algunos por ahí lo atribuyen a un término aborigen. Pero bueno, no te olvides que lo que es el nacimiento de la Argentina está asociado con la palabra plata. Argentum. Es decir, acá venían a buscar las sierras del Rey Blanco, las sierras del Plata, y bueno, así quedó. Y Solís en un principio lo llamó Mar Dulce, y después algunos lo comenzaron. Cuando se comenzó a correr la versión del descubrimiento de lo que era nuestro territorio y de las riquezas que había, y bueno, a partir de ahí comenzamos a hablar del Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, plata seguimos teniendo porque no lo podemos fundir. Yo te quería preguntar qué fue de Peralta Ramos, porque creo que el nieto de Jacinto fue como un artista así importante, como el último dadaísta argentino, pero si vamos a la Recoleta, el mausoleo de Peralta Ramos estaba hecho en una filtrafa. ¿Qué pasó con el lugar de ellos en la oligarquía argentina después de la venta de los territorios de Mar del Plata? ¿Vos decís con los Peralta Ramos? La gente de Peralta Ramos. No, los Peralta Ramos, bueno, comercialmente siguieron teniendo el negocio no sé cuánto tiempo, y después, bueno, el usufructo de las ventas de tierras, y después todo lo que era la estancia de Cabo Corrientes, ¿no? Que producía por lo menos actividad agroganadera. Calculo que eso, hasta que, bueno, ahí está Carlito, que debe saber más o menos qué pasó con la fortuna de los Peralta Ramos y cuál es su situación económica de hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa, Carlito? ¿No te jugás? La familia está enterrados los restos en la capilla Santa Cecilia. Y ellos eran dueños de la estancia Santa Celina, que queda en el bosque de Peralta Ramos, y que, bueno, sé que hasta ahí llegamos. Mis abuelos le hicieron lo que fue en esa estancia Santa Celina, hicieron el primer tambo mecánico que tuvo la ciudad de Mar del Plata, donde ahí se instaló a los Peralta Ramos, y bueno, y después el tambo no existió más, y bueno, y eso no hay. ¿Sí? Pero bueno, los restos de gran parte de la familia descansan en Santa Cecilia. Si es tu respuesta al tema de la pregunta, ¿cómo fue? No, si sigue teniendo presencia en la vida económica argentina, Peralta Ramos. Eso hay que preguntarse a algún heredero de Patricio Peralta Ramos. Como por ejemplo, Pedro Luis y su señora descansan en el cementerio de la Loma. Hay una bóveda en Dolores, porque mis primos son de Lizarra y Molinero, son descendientes de Agustina Luto, y la bóveda que estaba en Buenos Aires, donde estaba Matilde Duro de Mezquita, creo que acaba de ser vendida en invierno pasado. Como toda la familia, las bóvedas, como decía mi padre, dedicamos toda la vida, mi padre, no yo, mi familia, la construcción, las bóvedas también tienen un límite, porque como tienen una capacidad, si los catres y todo, las familias se van agrandando, y las bóvedas que empezaron siendo de 2 personas. Perdóname, esto me hace acordar. Yo me especialicé en familia, soy el que más sé de familias tradicionales de Mar del Plata. Historia podría contarles. Perdón, aquella época dime con quién andas y te diré qué bóveda tienes. Igual hay bóvedas muy interesantes, disculpame un minutito, hay bóvedas muy interesantes, que es la familia Lemi, que es para mí la familia más tradicional, que está ligada a casi todas las familias antiguas, y una bóveda hecha por Bustillo, ¿no? Alejandro Bustillo fue el que la hizo, y Ferdinando de la familia de Lemi fue la que la construyó. Donde tenés la bóveda de los Queirolos, una familia antiquísima, que es piramidal y que la hizo el arquitecto Alejandro Virasoro.
Villasoro, o Mauricio Cremonte, que fue el constructor de María Alonso de Casares, lo que era La Llorona, y fue de la Sinunzue, bueno, también la hizo Villasoro. Que también esas obras tienen un problema en relación a lo que decía Rubén. Están hechas sobre roca y las que son de subsuelo, a la vertiente de agua, menos hay los problemas, bueno, los restos humanos no son los problemas. Villasoro se le escapó. Y hoy en San Martín, y con esto termino, San Martín y Santiago del Estero, donde ahora pusieron una hamburguesería, no importa, eso era de Cremonte Camuso, esa edificación que la hizo Mauricio Cremonte con Villasoro como arquitecto, que es una de las pocas edificaciones de Villasoro en la ciudad. Bueno, basta. Bueno, bien. Sí. Carlos Mardi, hemos leído la historia argentina, ya yendo bastantes años atrás, la rivalidad que hubo entre Lavalle y Manuel Dorrego. Según usted, gran historiador, gran conocedor, ¿qué fue lo que ocurrió ante la tremenda tragedia con Lavalle, con el gobernador en su momento, Manuel Dorrego? Mire, acá hay un error. Siempre se dijo el fusilamiento de Dorrego. Dorrego fue asesinado. Directamente fue asesinado. Él era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores a través de una convención nacional que le dio esa autoridad que le correspondía. Lamentablemente, Dorrego era una persona no querida en la sociedad de Buenos Aires porque tiznaba. ¿Qué significa esto? Que él tenía un sentido popular y comenzó a tomar medidas que no convencían a un sector de la burguesía comercial de Buenos Aires, asociada con los capitales internacionales de aquel momento, y lo peor que hizo Dorrego, que fue como representante del pueblo, porque él fue representante de la provincia de Santiago del Estero, que él consideraba su segunda provincia, porque había vivido un tiempo allá, y él le dijo en la cara a este sector, le dijo: ustedes son la peor de la aristocracia, porque son la aristocracia de dinero, y eso no se lo perdonaron nunca más. Por eso Manuel Dorrego fue traicionado por dos militares. Uno de ellos fue, por lo menos lamentablemente después lo pagó, fueron dos militares, uno fue Escribano y el otro fue Mariano Hacha, que terminó siendo ejecutado, incluso algunos dicen también por un poco por represalia por haber traicionado a Dorrego cuando fue a pedir apoyo al general Pacheco, porque no tenemos que dejar de olvidar que Manuel Dorrego fue extorsionado para firmar un tratado de paz con el Imperio de Brasil. ¿Por qué? Porque lamentablemente nadie se dio cuenta que lo que se estaba buscando en aquel momento era abrir un puerto paralelo, separado de lo que eran entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que naciera un Estado independiente que se llamara la República Oriental del Uruguay, que iba a ser controlado y manejado por los sectores económicos que eran preponderantes en aquel momento. Por eso la figura más importante de aquella época fue el representante que mandó Inglaterra, llamó Lord Ponsonby, que fue el hombre que extorsionó económicamente al gobierno de Dorrego para firmar un tratado. Y esto tan es así, y no me quiero del tema, el tema de hoy era Mar del Plata, pero le quiero aclarar que allá por el año 1831, la República Oriental del Uruguay quiso traer a su país naciente a una figura ilustre que se llamó José Gervasio de Artigas, que estaba exilado en el Paraguay viviendo en la más absoluta pobreza después de haber sido un buen terrateniente en Montevideo. Su padre comercialmente estaba muy bien, pero si usted ve la historia, él murió muere muy pobre, y en ese momento estaba en un rancho trabajando y dando de comer a la gente que estaba cercana de él. Él no quiso ir, iba a ser un héroe,
no fue. ¿Y sabe por qué no fue? Porque jamás en su mente se imaginó que el Uruguay iba a dejar de ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque él quería que el antiguo virreinato del Río de la Plata estuviera unido como los Estados Unidos de América. Esa es la historia. Muchas gracias. Nuevamente, señor Carlos Mardi, acá nos acompaña un gran historiador que no le he pedido la autorización para hablar de él, es el señor Héctor Lemi, gardeliano de primera hora. Estuve hablando con él. Claro, nos ha comentado en sus charlas tan fructíferas que Carlitos Gardel, si no me equivoco, Héctor, sus primeras visitas a las patas de los burros fue aquí en Mar del Plata y en la zona de San José. Claro. Allí está Héctor. En la zona que hoy es Sí, el campo de deporte. Ahí estaba los hipódromos, el primero y el segundo. hipódromo Carlos Gardel. Claro. Mire, yo le voy a hacer caso a Juan Carlos Vilches, a quien recuerdo siempre que él me decía, Rubencito, pues me decía Rubencito, acá tenés piedra libre, nadie te va a prohibir hablar, pero por favor, no hables mal ni de la iglesia, ni de Gardel, ni de don Florencio. Después hablar de cualquiera, me dijo. Así que voy a seguir ese lema y la verdad que Gardel fue un grande. Es un gran historiador el señor. No, seguro, ir allá con Vilche. Periodista. Bueno, Carlos lo que quiere es que está el micrófono a esto. ¿Cómo no? Estaba haciendo señas y quería decir algo. Sí, gracias. Una familia histórica de Mar del Plata. Sí, sí. Justo tocaron a una persona que le gusta charlar y aprovecha las oportunidades, así que me voy al frente y me gusta que en todas las reuniones parece mentira. Fíjense la grandiosidad de este personaje, Carlos Gardel, que todavía sigue y va a seguir por mucho tiempo más, porque tenía un cerebro brillante, un personaje con un cerebro brillante. No solamente va a perdurar por su música, por la forma de cantar, la forma de decir las cosas tan bien, tan justa. Se esmeraba en cada palabra, le daba la expresión necesaria a cada palabra, sino que se trató de que le gustara por otras cosas. Por eso trataba de que su presencia fuera siempre perfecta, nunca va a estar despeinado, siempre sonriente. Va a ser el mito que vamos a tener por años y años. Hace mucho tiempo, no sé si todos recuerdan la revista Paturuzú. En la revista Paturuzú algún periodista comenta algo, no existía terrestres en el planeta y llega gente de otra galaxia y encuentran algo que sonaba y alguien que cantaba. En el año 3500, decía el Paturuzú, iba a pasar eso y todavía se escuchaba la voz de Carlos Gardel. No viene al tema, yo me metí, pero me gusta porque en este mismo lugar, en este mismo piso y con este mismo micrófono, esta gente tan amable, los encargados, y tengo anécdotas que ya las conté en otro momento directamente con los corredores públicos, con una empresa muy importante que era de Mar del Plata, donde yo, siendo muy pibe, salía a repartir cuando la peatonal no era peatonal, sino que estacionaban los coches de una vereda y otra, y salía a repartir programas de los grandes remates de ese entonces, parado en los paragolpes de los coches. Todo eso lo había dicho en un momento acá y me gusta volver. Y hablar de la familia, sí, lógicamente, si hay gente que me aprecia, es producto de la familia que tuve detrás. Y lo que me enseñaron y la forma como me formaron, que a veces pienso cómo serán estos pequeños que veo todos los días, viajar en colectivos permanentemente, porque viajo en colectivos todos los días, me gusta pasear por Mar del Plata como si fuera la primera vez que paseo, y veo muchas mamás con 2 o 3 chicos, llevándolos en los colectivos, dejándolos en algún jardín o en algún lugar para poder ir a trabajar.
y me preocupo pensar cómo serán los seres humanos pequeños el día de mañana, qué será del ser humano. Bueno, esas son mis preocupaciones. Yo creo que no es necesario que hable de mi familia. Mi familia sí contribuyó generalmente mi padre, mi abuelo. Todavía casualmente antes de ayer, pensando en esta charla de este amigo, que él, no sé si me recuerda, él salía del programa de Vichy y entraba yo a hablar de Gardel. El otro día fui hasta Libertad y Salta, que todavía está una de las únicas casas que hizo el abuelo. Pero hay muchas que hizo mi padre todavía, también las recuerdo. Y esa es parte de la historia de la gente. Disculpame Héctor, pero yo voy a decir algo. Héctor pertenece a la familia de una de las firmas de constructores más grandes y más refinadas que tuvo Mar del Plata, que fue Juan Lemi y Miguel Manelli, que pertenece a la familia. Con el disparador disparaste mucho. Bueno, me alegro. Muchos recuerdos, hay familias Me alegro. en la ciudad y son 150 años, que son más de 150, porque trajiste la historia anterior a la fundación, que muchos por ahí no la conocíamos, o bueno, al que la conocía le vino bien para recordarla. Así que bueno, un agradecimiento, Rubén, si querés hacer algún cierre. No, lo mío solamente agradecer, como al principio, agradecer al Colegio Martillero y bueno, Marta Bachian, gracias por haberme invitado, no te podía decir que no y bueno, espero haber cumplido con las expectativas, lo traté de hacer con todo el amor del mundo y bueno, es mi ciudad, ¿qué quiere que te diga? Como Mar del Plata no hay, por más que la critique, Mar del Plata va a ser la número 1, siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.